Monse, bueno, pues muchas gracias por estar aquí y me gustaría para poder empezar que te pudieras presentar y que pudieran conocer quién eres y a qué te dedicas. Sí, bueno, pues bueno, también encantada de estar aquí contigo y compartir este momentito. Pues soy Monse Benavides, soy psicóloga, estoy también especializada en movimiento expresivo y terapia corporal y básicamente en estos momentos estoy centrada en el consultorio, atendiendo a mujeres principalmente, pero también hombres, en sus procesos de, bueno, pues en algunos casos por problemas de ansiedad, en otros casos pues problemas relacionados con el trabajo, y les acompaño ahí para que ellos pues puedan, digamos, encontrar recursos que les permitan pues gestionar toda esa marabunta que a veces se les hace un poco pesada, ¿no? Ujú. Genial, o sea que entonces entiendo que principalmente estás atendiendo a adultos, ¿verdad? Tienes pacientes adultos. Sí, exacto, pacientes adultos, sí. Genial. Pues mira, vamos a empezar para mí con lo más importante, porque muchas personas que están viendo este vídeo quizá están en el mismo punto donde estabas tú antes de empezar el proceso, ¿no? Pues con dudas, miedos o sin saber si realmente el máster es para ellas. Y entonces, para inspirarles un poquito, me gustaría que empecemos por el final. Y me gustaría preguntarte, ¿qué sientes que has conseguido gracias a este máster, a este programa? Vale. Creo que lo principal para mí es tener como más claridad, ¿no? A la hora de empezar un proceso, a la hora de hacer todo el seguimiento, tener como un mapa, ¿vale? Que me ayuda a ir por diferentes caminos, porque nunca es el mismo camino, ¿no? Pero por diferentes caminos a seguir por el mejor lugar, ¿no? Por el mejor camino posible. Pero que me da más tranquilidad, más seguridad a la hora de plantear las sesiones, a la hora de hacer las revisiones. Entonces, sobre todo para mí es eso, claridad y tranquilidad, ¿no? Y saber que estoy por el camino correcto. Genial. Y con esto entonces, cuando tú tienes esta claridad y esta como este mapa que decías, eso te da más confianza, decías. Cuéntame un poco más acerca de la confianza que sientes. Sí, bueno, claro, la confianza es sobre todo para mí lo que me permite, o sea, esa confianza que siento lo que me permite es estar mucho más conectada en la sesión con el paciente, ¿vale? No tanto o un poco o menos de lo que antes había de estar más pendiente de en mi mente, ¿no? De qué es lo que debía hacer, lo que no debía hacer, etcétera. Entonces, esa confianza a mí me permite eso, como estar más conectada con el paciente, más presente, como poder captar mejor las señales que van llegando de todo lo que, digamos, le está ocurriendo en ese momento, me quiere transmitir. Y desde ahí, pues también a la hora de hacer las preguntas, ¿no? Como a llevarlas, o sea, más afinadas, serían más afinadas y más en línea con lo que el paciente en ese momento pues me está explicando y también está sintiendo, ¿no? Genial. Y si tuvieras que entonces resumir el mayor cambio en una frase, ¿cuál sería? El mayor cambio. El mayor cambio para mí es tener una estructura, ¿vale? Tener una estructura flexible, eso también es importante, una estructura flexible que a mí me permite estar más presente en la sesión. Para mí sería eso. Genial. Pues genial, gracias. Para que puedan entender un poco ya tu recorrido, vamos a volver al principio, ¿no? A ese momento en el que no habías empezado el proceso y estabas enfrentándote un poquito a, pues quizá más inseguridad, no tener tanta estructura, ¿no? En sesión, pues dificultad para estar quizá más presente, porque muchas personas quizá necesitan saber si su situación es como la tuya cuando empezaste. Entonces, quiero que vayas un poco al principio, antes de entrar, y recuerdes cómo te sentías al principio. ¿Qué era lo que más te frustraba cuando estabas con las sesiones, sabes? Sí, una de las cosas que a mí más me frustraba, como tú dices, y que me preocupaban, era que a veces tenía la sensación de estar dando vueltas sobre lo mismo, ¿sabes? Como estar ahí dando vueltas sobre lo mismo con una paciente y no encontrar la manera de cómo reenfocarlo para poder seguir avanzando. Esa era una de las cosas. Y luego otra, y que está muy relacionada, era que la sensación de quedarme como en la superficie, como que me quedaba en la superficie y que había o era necesario profundizar más en todo el aspecto emocional, ¿no? Entonces era un poco ahí, a veces lo conseguía, pero no tenía muy claro qué era lo que había hecho para conseguirlo, ¿no? Entonces es como tener eso un poco como más claro, pero en ese momento era eso, ¿no? De dar vueltas sobre lo mismo
y el no llegar a lo que realmente era importante. ¿Y qué habías intentado antes para solucionarlo y que no te había funcionado del todo, ¿no? O sea, que a veces sí, pero a veces no. Bueno, había intentado otras formaciones, ¿vale? Ujú, Otras formaciones, leer libros, ujú, también buscar técnicas y herramientas, más recursos, ¿no? Iba ujú. acumulando recursos, que sí, que me ayudaban hasta cierto punto, ¿no? Y me abrían otra puerta, pero volví otra vez a veces a quedarme otra vez ahí atascada, ¿no? Sobre todo con algunos casos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que había estado intentando, ¿no? Entonces, bueno, los casos me los revisaba una vez y otra para ver cómo podía abordarlo, pero era sobre todo esto, formaciones, más recursos, lecturas, podcasts, de todo, ¿vale? Claro, ok, genial. Y también me interesa un poco saber qué te hacía dudar un poco antes de entrar al programa, ¿no? Antes de entrar al máster, como Mm, los primeros pasos de decir, vale, me apunto, no me apunto, ¿no? Porque ya, ahora que ya ha pasado, pues ya sí. tienes como la imagen completa, ¿no? Pero en ese momento justo previo. Sí, bueno, habían varios temas, ¿no? Uno era, va a ser una formación más, Ujú, ¿vale? Se va a quedar en acumular más formación, ujú, más herramientas. Era un poco ujú. esto, ¿no? Por un lado esto, por otro lado, voy a poder seguir el ritmo, Mm, porque me ok. parecía que era un ritmo bastante ajustado. Y luego también que no se quedase en algo muy teórico, ¿no? Que no Ujú, fuese algo muy teórico, que pudiera aterrizar algo, por lo menos algo. Luego al final la práctica es lo que lleva, ¿no? A que se pueda integrar mejor, pero bueno, que hubiera un componente práctico. y estas dudas, ¿no? Que tenías al principio de, ¿va a ser una formación más? ¿Se va a quedar en algo teórico y voy a poder seguir el ritmo? ¿Dirías que se han disuelto? ¿O todas Mm. esas cosas, ¿no? Que hablábamos al principio, dirías que se han podido aterrizar, ¿no? Esos conceptos. Sí, sí. A ver, yo estoy muy contenta con el máster porque sí que el ritmo es exigente. No voy a decir que no, es un ritmo exigente, pero bueno, claro, eso ya dependerá del tiempo, de la disponibilidad de cada uno, ¿no? Pero que lo he podido seguir, ¿vale? Lo he podido seguir. También soy consciente de que eh, lo que comentaba antes, o sea, al final todo esto hay que irlo integrando, ¿no? Hay que dar tiempo para que todo se vaya integrando más, ¿no? Pero bueno, he podido seguir el ritmo, no me parece una formación más, en absoluto, tanto por el contenido como por las sesiones grupales. Hemos podido entrar en detalle de muchos aspectos que eran importantes, relevantes, ¿no? Todo eso, todas esas dudas que había, pues digamos que a la hora de empezar el máster y con el tiempo que ya hemos estado, pues se han ido disolviendo. Ujú, ok. Vamos entonces a seguir un poco avanzando, ¿no? A ir como un poquito más adelante, ¿no? Durante el proceso. Sí. Y Ujú. vamos a hablar de ese momento donde ya decides entrar, porque ese primer paso muchas veces es difícil y quienes nos ven quizá necesitan entender cómo fue el proceso de decisión para ti Ujú. y que me cuentes también cómo ha sido vivir el programa desde dentro. Entonces, empecemos por qué te hizo dar el paso definitivo para decir, venga, me apunto al máster, me apunto al programa. ¿Cómo tienes sentido? Bueno, sí, un punto muy importante es, bueno, saber o confiar en ti, o sea, en ti, ¿no? O sea, yo sé que tú eres una muy buena profesional, había eso, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera es, bueno, puedo confiar en que lo que está proponiendo es también de la misma calidad, ¿vale? Y después de hablar contigo, ¿no? Saber un poco más en profundidad cómo está estructurado, cómo va a ser todo, eso también, pues, me aproximó un poquito más a lo que iba a ser en realidad, no era tan nebulosa, ¿no? Sin saber. Y eso también me ayudó. Y luego, por último, el pensar, es que tengo que hacer algo, o sea, necesito encontrar una manera de realmente poder acompañar a mis pacientes de la mejor manera posible, ¿no? Y que yo al mismo tiempo me sienta a gusto y me sienta pues satisfecha con lo que estoy haciendo, ¿no? Si estoy aquí, pues por lo menos también que dentro de la dificultad que siempre hay, pues que también haya ese punto de poder sentirme satisfecha y disfrutar de alguna manera, ¿no? Ujú, genial. Entonces, ¿cómo viviste ya una vez estabas dentro? ¿Cómo viviste las primeras semanas del proceso? Cuando ya empezaste a conocer al grupo, empezaste a ver contenido. Ajá. ¿Cómo fue para ti eso? Bueno, yo estaba muy contenta, o sea, estaba muy contenta, también un poquito abrumada, no voy a negarlo, ¿no? Porque es mucho material y claro, y ahí ya tocaba una parte mía que es la de querer aprender y la curiosidad, ¿no? Ujú, Pero contenta pues porque
digamos que ahí era como ya empezar a ver que sí que era lo que yo necesitaba y esperaba, ¿no? Y con el grupo también muy bien, ¿no? Porque creo que yo con este grupo tenía la sensación de que estábamos todos muy en la misma línea y ha sido un grupo que también ha facilitado todo el aprendizaje, ¿no? Tanto por cómo tú lo has ido gestionando, pero también por los propios compañeros, ¿no? La disposición que ha habido, la participación. Bueno, pues eso también me animaba, ¿no? A medida que íbamos avanzando. Claro, genial. ¿Y hubo algún momento que más te ayudó o marcó durante este proceso, ¿no? Como durante estos meses, primeras, que dices, wow, o sea, empezaste y ya una vez ya estabas dentro, ¿no? Algo que Sí. dices, wow, pues esto realmente me marcó y fue como un clic o algo diferencial que dijiste, esto va en serio, ¿sabes? Esto me estoy notando, ¿no? Que voy avanzando. Vale, estoy haciendo un repaso mental, ¿eh? Sí, tranquila. Yo creo que ha habido como en las sesiones grupales, como varios momentos en los que en algunos casos al hacer un ejercicio práctico de los que tú proponías, como me ha impactado porque he visto el potencial que tenía, ¿no? Y cómo nosotros podíamos sacarle provecho, ¿no? Que no era algo, ¿sabes? Que todavía estaba en teoría o que estaba sobre el papel o que era algo mejor, algún vídeo que tú habías aportado, ¿no? De alguna dinámica práctica, era pues que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, que era posible, ¿no? De una manera relativamente fácil, voy a decir relativamente fácil, ¿vale? Porque fácil no es nada, ¿no? Pero relativamente fácil, ¿no? De aplicar. Sí, exacto. Eso por un lado. Y entonces eso me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Y entonces eso también me motiva más. Y de hecho es algo que también comentamos con los compañeros. Y luego también lo he notado en las sesiones, ¿no? Con algún caso que tenía un poco más atascado, pues como que he empezado a ver a tener más claro cómo seguir con el caso y qué puntos, ¿no? Pues igual había dejado de lado y que eran realmente relevantes, ¿no? Que es del caso. Entonces, principalmente sería eso. Genial. Genial. Ahora sí, ya vamos a hablar del después, ¿no? Del cambio. Entonces, me gustaría saber, ¿no? Un poco más en profundidad, ¿qué sientes que ha cambiado más desde que empezaste? No, yo creo que lo que ha cambiado más es como que tiene que ver con la confianza, o sea, como más seguridad, más confianza a la hora de plantear las sesiones y sí, principalmente eso está a la hora de plantear las sesiones y entender, digamos, los puntos clave o tener como más identificados los puntos clave a tratar en cada caso, con cada paciente. Genial. Y para que las personas que nos están viendo puedan también entender un poquito. Con respecto al contenido, ¿qué destacarías tanto de los recursos como del contenido? ¿Hay contenido suficiente? ¿Es un contenido que realmente sirva? Cuéntame un poco acerca de esto. Vale, bueno, el contenido es muy bueno. O sea, además está todo expuesto, o sea, la manera de exponerlo está muy claro, hay mucho material. Además está estructurado de una manera que es más fácil de ir abordando, ¿no? Como formatos que no son, excepto alguno, pues que no son excesivamente largos y como muy estructurado para saber cada uno de los vídeos que hay, del contenido que hay, a dónde apunta, para luego después si hay que revisarlo, poderlo revisar, ir directamente a ese vídeo. O sea que está como muy estructurado, muy trabajado, elaborado. Yo creo que y eso lo facilita para que no se te haga una montaña, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me lo ha facilitado. Y luego también a nivel de recursos, hay muchísimos recursos. O sea, está genial, porque eso también permite que de entre todos esos recursos, ¿no? O sea, no son 2 o 3, sino que hay un montón. De entrada te puede agobiar un poco, decir, madre mía, todo esto me tengo que mirar. Pero luego, al final lo que permite es una flexibilidad porque es coger aquellos que, bueno, pues que igual con los que estás más acostumbrado a manejar, pero otro enfoque distinto, o que son nuevos o novedosos y piensas,
bueno, yo pienso que a mí me van a ayudar más con los clientes o depende del cliente, hay unos que se pueden ajustar más a un tipo de cliente u otro. Entonces, en ese sentido, lo que es el contenido, lo que son los recursos, está muy bien. O sea, hay muchísimo material y todo muy bien explicado. Entonces, creo que el hecho de tener esas sesiones grupales y como que haya unos timings, ¿no? Unos tiempos marcados, eso también hace que no, o por lo menos a mí me ha ayudado a no desengancharme, ¿vale? A seguir ese ritmo, ¿sabes? Un poco por el compromiso conmigo misma, o ya que estoy invirtiendo un tiempo, un dinero, ¿no? Y que quiero conseguir un cambio, pero también por el compromiso al final, lo que pasa muchas veces, ¿no? Con el grupo, ¿no? El compromiso con el grupo. También hace que, bueno, pues que te pongas un poco más las pilas, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a mí me ha ayudado para poder ir siguiendo y Genial. aprovecharlo. También tengo que decir que voy a volver más de una vez a revisar material, porque bueno, es bastante volumen. Hay cosas que tengo como más asentadas ya, pero hay otras que no, y que voy a ir revisándolo, ¿no? Pero ya sé dónde tengo que ir, ¿sabes? El hecho de que el material lo tengáis para siempre y que no, ¿sabes? No haya caducidad, que no se corte el acceso al máster, ¿eso te da tranquilidad también? Sí, también, sí. Por esto que te estoy diciendo, porque considero que, hombre, a no ser que te dediques exclusivamente al máster, entonces eso es otra cosa, pero ninguno de nosotros nos dedicamos exclusivamente al máster porque tenemos que compaginarlo con el trabajo. Yo, o sea, tengo claro que voy a tener que volver a revisar material, ¿no? Entonces, sí, claro, me da tranquilidad, porque si no, pues, claro, soy consciente de que hay temas en los que yo tengo que darle una vuelta más. Hay otros no, porque ya los conozco un poco más, pero hay temas que sí. Genial. Y entonces, para ir terminando ya, si pudieras hablarle directamente a esa persona que aún no se decide, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría, o te diría, que si estás en ese punto en el que, bueno, crees que las sesiones con tus clientes, pues que hay algunas que se te quedan un poco ahí con un trabajo un tanto superficial, que piensas que hay algo más, que te gustaría avanzar en ese sentido, para sentirte tú también pues más tranquila con que, bueno, estás haciendo las cosas adecuadas y que estás realmente ayudando a la persona que tienes delante, y también más satisfecha con el trabajo que estás haciendo, pues que este máster te va a dar muchos recursos, muchas herramientas y te va a permitir trabajar en todos esos aspectos para que en tu práctica pues puedas avanzar, mejorarla y también profundizar más, ¿no? Con tus pacientes. O sea que la recomiendo 100%. Genial. Y ya para ir terminando, entonces, ¿a quién recomendarías este máster? ¿A quién recomendaría este máster? Bueno, pues a cualquier profesional de la psicología, terapeutas que quieran pues mejorar en su práctica y que quieran profundizar, que quieran avanzar y que no se conformen pues con lo que ya en este momento están haciendo, y más si no se sienten 100% satisfechos, ¿no? Y también porque creo que puede aportar una perspectiva, depende en el entorno en el que estén, una perspectiva diferente, ¿no? Y enriquecer la práctica. Pues a todas las personas que estén ahí, que tengan pues eso, un consultorio y que estén atendiendo a personas que tienen pues dificultades. Genial, pues creo que no me dejo nada. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, por mi parte no. Yo creo que más o menos ya hemos abordado diferentes aspectos. Genial, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por dar tu testimonio, Monse, y De hasta nada, pronto. un placer. Gracias.